¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en el alma de alguien que se marcha sin decir una palabra? ¿Qué fuerzas antiguas, qué sombras íntimas, qué memorias enterradas empujan a una persona a cerrar la puerta en silencio, como si la voz fuera demasiado frágil para sostener el peso de lo que siente? Hay despedidas que parecen vacías, pero en realidad están cargadas de un lenguaje secreto, uno que no se pronuncia con la boca sino con el inconsciente. Y quizá, mientras escuchas estas palabras, ya sabes que este tema toca algo muy tuyo, algo que has sentido, vivido o temido. Porque cuando alguien se va en silencio, no solo abandona un lugar o a una persona, abandona una parte de sí y deja tras de sí un eco, un vacío, un enigma que el consciente no logra explicar, pero que el inconsciente comprende con una lucidez casi dolorosa. Permíteme acompañarte, con suavidad pero con profundidad, hacia ese territorio emocional donde los adioses mudos nacen. Ese lugar donde la psicología freudiana deja de ser teoría para convertirse en espejo. Porque este título, esta pregunta que hoy te trajo aquí, no habla de otros, habla de ti, de lo que has sentido cuando has perdido a alguien sin explicación, y también de lo que has hecho cuando fuiste tú quien se marchó sin despedirse. El silencio como forma de huida no aparece de la nada. Es una respuesta primitiva, una defensa que se activa cuando el yo ya no puede sostener la tensión entre el deseo y el miedo. Freud diría que, en esos instantes, el inconsciente toma el mando, y lo hace con la precisión de un guión escrito hace años, quizá en tu infancia, quizá en un recuerdo que ya no nombras, pero que aún respira en lo más hondo de tu memoria emocional. Cuando alguien se va en silencio, lo primero que se revela es la presencia de una verdad que no pudo ser dicha. Una verdad que dolía, que ardía, que exigía una honestidad demasiado desnuda. Y entonces surge esa vieja estrategia: callar para no romperse, callar para no enfrentar el conflicto, callar porque la palabra, si saliera, tal vez abriría heridas que el yo aún no sabe cómo sostener. El silencio, en este sentido, es una forma de represión, no represión como castigo, sino como mecanismo, como cierre, como cortina. Es ese momento en el que el inconsciente dice: esto no lo puedo enfrentar ahora. Y así, en vez de despedirse, la persona desaparece, y tú te quedas con preguntas que tal vez jamás obtengan respuesta. Pero el inconsciente de quien se va, él sí habla, incluso cuando la boca no se atreve, y es aquí donde comienza el verdadero viaje. Comprender que el silencio nunca está vacío, siempre está lleno de lo que no se pudo decir, y lo no dicho pesa más que cualquier palabra. Hay quienes se van sin hablar porque temen su propio deseo, porque intuyen que si se quedan, tendrán que confrontar una verdad profunda. Amar les duele, perder también, pero mirarse por dentro les duele aún más. Otros se van porque su superyo, esa voz exigente e implacable, les susurra que no merecen quedarse, que no son suficientes, que su presencia molesta o incomoda. Y hay quienes se marchan sin despedida porque una parte infantil, ese niño interior que aún tiembla, siente que si intenta pronunciar la verdad, será rechazado, ignorado o castigado. Cuando alguien se va en silencio, su inconsciente está diciendo: no sé cómo sostener esto, no tengo palabras para tanto. Y en el fondo, lo que se está revelando es una fractura antigua, el miedo a ser visto completamente. Imagina por un momento el inconsciente como un cuarto oscuro lleno de cajas cerradas. Cada caja contiene un recuerdo, un deseo reprimido, una culpa no resuelta, una herida. Cuando una relación, de pareja, amistad o incluso familiar, toca una de esas cajas, algo se activa. Y la persona siente que no puede abrirla sin derrumbarse. Entonces, en vez de hablar, se retira, se oculta, huye, no por falta de amor, sino por falta de herramientas emocionales. Y este punto es importante. La gente no se va en silencio por frialdad, se va por saturación.
por pudor emocional, por miedo a que la verdad interna sea demasiado intensa, demasiado caótica, demasiado difícil de explicar. El silencio es un escudo, no un arma. Pero para quienes permanecen del otro lado, para ti quizá, ese silencio es una herida abierta, porque te deja frente a un espejo, el espejo de tu propio deseo de respuestas, de cierre, de claridad. Y tal vez tú también has sentido ese impulso de marcharte sin decir adiós. Tal vez conoces esta sensación íntima, ese momento en el que la garganta se contrae, el corazón se acelera y todo lo que quisieras decir se te queda atorado entre el pecho y el alma, y entonces prefieres callar. Y aquí nace otra revelación freudiana. Cuando alguien se va sin despedirse, está reproduciendo un patrón antiguo, un patrón que aprendió antes de saber que lo había aprendido. Porque todos, de una forma u otra, repetimos aquello que un día nos dolió. Repetimos las ausencias que nos marcaron, repetimos las despedidas que no entendimos, repetimos los silencios que nos dejaron vacíos. Así, la persona que desaparece reproduce la sombra de una ausencia que sufrió. Y tú, que recibes su silencio, repites la herida que ya conocías, como si el inconsciente de ambos estuviera dialogando en un lenguaje que el consciente no entiende. El silencio, entonces, no es indiferencia, es historia, es memoria, es un eco de algo no resuelto. Y tú ya lo sabes, lo sientes. Por eso estás aquí. Porque intuyes que cuando alguien se va callando, hay algo más profundo escondido detrás de ese cierre abrupto. Algo que merece ser nombrado, comprendido, mirado con una luz más suave que la del reproche. Este es el inicio de un viaje hacia las capas internas del ser humano. Y en este bloque 1, solo hemos comenzado a tocar las puertas. Te prometo que, si sigues avanzando, encontrarás no solo la explicación del silencio ajeno, sino también la clave del tuyo. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la psique decide retirarse. No lo anuncia, no lo negocia, no lo argumenta. Simplemente sucede. Y aunque desde afuera parezca una elección consciente, es el inconsciente quien mueve los hilos. Cuando alguien se va en silencio, lo que emerge no es la falta de interés, sino la sobrecarga emocional que ya no encuentra salida. Es como si dentro de esa persona se abriera un pasillo estrecho, una especie de corredor oscuro, donde solo hay dos opciones: hablar y arriesgarse a romperse, o callar y huir para sobrevivir. Freud hablaba del conflicto constante entre el yo, el ello y el superyo. Pero no lo decía como teoría distante. Lo explicaba como la batalla emocional que vive cada ser humano en su intimidad más profunda. Imagina por un instante a esa persona que se marcha sin decir nada. Dentro de su psique, el ello, esa parte primitiva, impulsiva, cargada de deseo, quiere expresar, gritar, llorar, pedir algo. Es un impulso que no sabe de diplomacias ni de prudencias. Quiere ser escuchado, quiere ser visto de verdad. Pero justo enfrente está el superyo, esa voz interior heredada de la infancia, de la educación, del miedo al juicio. Esa voz severa que le dice: no hagas ruido, no incomodes, no muestres tu fragilidad. Y en medio de esa guerra se encuentra el yo, debilitado, exhausto, intentando mediar entre un deseo que quema y una prohibición que oprime. Cuando el yo no puede sostener más esa tensión, el silencio aparece como válvula de escape. Un silencio que no es elección racional, sino mecanismo de defensa. Es la mente diciendo: desaparece antes de que el conflicto te devore. Por eso, cuando alguien se marcha sin un adiós, no está eligiendo herirte. Está eligiendo protegerse a sí mismo de un caos interno que quizá ni entiende. Su silencio no habla de ti, habla de sus fantasmas, habla de su historia, habla de aquello que nunca aprendió a enfrentar. Y sin embargo, para ti, que te quedas mirando la puerta cerrada, el silencio se siente como un golpe personal. La ausencia se vuelve espejo. Y en ese espejo,
sin quererlo, ves aparecer tus propias sombras, porque nadie atraviesa un abandono en silencio sin activar sus heridas pasadas. Todo silencio recibido resuena con un silencio antiguo. Todo abandono reciente toca el eco de un abandono viejo, uno que tu inconsciente guardó en lo más hondo. Hay silencios que despiertan al niño interior, que aún espera una explicación que nunca llegó. Ese niño que miraba hacia la puerta esperando que alguien regresara. Ese niño que aprendió que, cuando la gente se va sin hablar, es porque él no era suficiente, o porque había hecho algo mal aunque no supiera qué. Esa interpretación infantil sigue viva, agazapada, actuando desde las sombras, incluso en tu vida adulta. Y por eso, cuando alguien desaparece sin responder, tú sientes no solo la pérdida presente, sino la memoria emocional de todas las otras veces que te quedaste esperando. Cada persona que se va sin decir nada activa una herida que ya estaba ahí. Y aquí aparece uno de los conceptos más profundos de Freud: la repetición. La compulsión de repetir aquello que duele. No porque lo queramos, sino porque el inconsciente intenta resolver lo no resuelto, repitiéndolo una y otra vez, como si buscara un final distinto. Así, quien se va en silencio, quizás vivió silencios similares en su propia historia. Y tú, que recibes ese silencio, quizás estás acostumbrado a esperar explicaciones que nunca llegan. Es un encuentro entre dos heridas, no entre dos voluntades. Imagina ahora una escena interna, un cuarto lleno de espejos. Cada espejo refleja una versión tuya, una emoción, un recuerdo. Y de pronto, uno de esos espejos se agrieta con el golpe del abandono silencioso. No se rompe del todo, pero deja una línea, una cicatriz. Esa grieta refleja algo que siempre estuvo ahí: el miedo a no ser elegido, el temor a no ser importante, la sensación de que las despedidas siempre tendrán algo que ver contigo. Pero la grieta no es un castigo, es una señal, una invitación a mirar hacia adentro. Porque el inconsciente tiene una cualidad sabia y brutal al mismo tiempo. Te empuja a enfrentar aquello que quieres evitar, y el silencio ajeno, por doloroso que sea, contiene una verdad que te pertenece. Una verdad que solo aparece cuando ya no puedes distraerte con palabras, cuando ya no puedes negociar con explicaciones, cuando ya no puedes aferrarte a lo conocido. El silencio te obliga a escucharte, a escuchar esa voz interna que normalmente callas, a escuchar tu propio deseo, ese que escondes por miedo a ser rechazado, a escuchar tu sombra, que no deja de recordarte que también tú, alguna vez, te marchaste sin despedirte. Y si te marchaste, no fue por maldad, fue porque no sabías cómo sostener el peso de lo que sentías. Lo que no miras te controla. Esa frase que parece simple es, en realidad, una de las claves del inconsciente. Cuando no miras tu vulnerabilidad, ésta dirige tus decisiones desde las sombras. Cuando no miras tu miedo a perder, te aferras. Cuando no miras tu miedo a ser visto, te ocultas. Cuando no miras tu deseo profundo, lo reprimes hasta que se convierte en distancia. Y lo mismo le pasa a quien se va sin decir nada. Su silencio es la manifestación de un conflicto que le excede. No sabe cómo quedarse sin perderse. No sabe cómo hablar sin desbordarse. No sabe cómo despedirse sin sentir que algo dentro de él muere. Así que se marcha en silencio, esperando que desaparecer sea más fácil que explicar lo inexplicable. Pero tú, que escuchas estas palabras, ya comienzas a comprender que el silencio ajeno no es una condena hacia ti. Es un código, un mensaje cifrado del inconsciente, una invitación a interpretar lo que realmente se mueve en las profundidades del alma humana. Y quizá, al reconocer esto, algo dentro de ti empieza a aflojar. Un nudo, una culpa, una pregunta sin respuesta. Porque entender al otro también te permite entenderte a ti. El silencio revela miedo, herida, historia, pero también revela punto de quiebre, ese instante en el que la persona ya no puede seguir cargando con la tensión interna entre lo que siente, lo que desea y lo que cree que debería hacer.
Y aunque el silencio duela, también puede convertirse en puerta. Una puerta hacia una comprensión más amplia de tus vínculos, de tus patrones, de tu manera de amar y de irte. Una puerta hacia el reconocimiento de tus emociones reprimidas. Una puerta hacia la posibilidad de transformarte. Y eso es lo que exploraremos en el siguiente bloque. Hay silencios que no solo se escuchan, se sienten, se cuelan por los huesos, se instalan en el pecho, se quedan flotando como una sombra que no se disuelve con facilidad. Cuando alguien se va sin explicar nada, sin una palabra que cierre, sin un gesto que sostenga, su silencio empieza a trabajar dentro de ti como una presencia viva. Y esa presencia se convierte en una especie de brújula emocional que apunta hacia un territorio interno que quizás has evitado durante demasiado tiempo. Porque lo que realmente duele del silencio no es la ausencia, es lo que provoca dentro de ti. El silencio del otro despierta tu propia voz reprimida. Esa que nunca dijiste por miedo, por vergüenza, por no sentirte suficiente. Esa que se quedó atrapada en la garganta cuando necesitabas pedir algo, pero no te atreviste. Esa que aprendió a callar para no molestar, para no incomodar, para no perder lo que amabas. Y cuando alguien se va sin decir adiós, esa voz vuelve. No con palabras, sino con sensaciones. Tensión, vacío, ansiedad, nostalgia. Sensaciones que hablan un lenguaje antiguo, el lenguaje del inconsciente. Freud decía que lo reprimido siempre busca expresarse. Siempre. Y cuando no lo hace por la palabra, lo hace por el cuerpo, por los sueños, por la conducta o por el silencio. Y quizá, mientras escuchas esto, ya descubriste que el silencio ajeno activó un silencio tuyo, uno que llevas acumulando desde hace años, un silencio que es más viejo que cualquier abandono reciente. Porque detrás del dolor por alguien que se va sin despedirse, hay otra escena emocional que tu psique recuerda sin que tú la recuerdes. Un pasillo de la infancia donde te quedaste esperando, un gesto que nunca llegó, una explicación que nadie te dio, un adulto distraído, una puerta cerrada, una ausencia que tu niño interior interpretó como culpa, como insuficiencia, como falta de valor. Y esa interpretación, injusta pero inevitable, se convirtió en un patrón emocional. Por eso, cuando alguien se va sin hablar, algo dentro de ti se desploma. No es solo el presente lo que duele. Es el eco del pasado reclamando atención. Aquí es donde el inconsciente muestra su arquitectura más profunda. Él no distingue entre pasado y presente. Todo lo vive como ahora. Todo lo revive como si fuera la primera vez. Y así, el silencio de una persona adulta se convierte en el mismo silencio que un día te hirió de niño. Un silencio que tu psique no pudo comprender entonces, y que por eso intenta resolver una y otra vez, como si cada abandono fuera una oportunidad de sanar el abandono original. Y no estás solo en esto. Todos cargamos con estos laberintos internos. Imagina tu interior como un gran teatro. Al frente, en el escenario, está tu yo adulto, claro, responsable, aparentemente consciente. Pero detrás del telón, moviendo las cuerdas y apagando las luces, está el inconsciente. Y en ese inconsciente vive una multitud. Deseos censurados, culpas heredadas, miedos sin nombre, recuerdos a medias, verdades que nunca te atreviste a mirar. Cuando alguien se va en silencio, este teatro interno se agita, las sombras se mueven, el guión se reescribe, y sin darte cuenta te encuentras tratando de comprender no solo a la persona que se marchó, sino todo lo que despierta dentro de ti. El silencio, entonces, se convierte en espejo. Y ese espejo te muestra quién eres frente al abandono, te muestra tus apegos, te muestra tus inseguridades, te muestra tus mecanismos de defensa, te muestra tu forma de protegerte y, sobre todo, te muestra aquellas heridas que aún esperan ser vistas, porque lo que no miras te controla y lo que entiendes te libera. Cuando alguien se va sin hablar, tú puedes sentir 3 movimientos internos. El primero es la búsqueda. Buscas explicaciones.
razones, palabras. Buscas cerrar un círculo que el otro dejó abierto. El segundo movimiento es la duda. Dudas de ti, dudas de tu valor, dudas de lo que hiciste o dejaste de hacer. El tercer movimiento es la interpretación emocional. Una parte de ti empieza a completar la historia con viejas creencias. No fui suficiente. No era digno de quedarse. Siempre termina igual. Pero nada de eso es verdad. Son memorias disfrazadas de lógica. Y es aquí donde la psicología freudiana se convierte en un puente poderoso hacia el autoconocimiento. Porque cuando empiezas a distinguir entre la herida antigua y el dolor actual, te das cuenta de que no es la persona que se fue la que te duele, sino lo que despertó en ti. El silencio del otro también puede volverse una puerta hacia tu propia autenticidad, hacia eso que has evitado decir por miedo a perder, hacia esa parte de ti que aprendió a callar demasiado, hacia ese deseo que escondiste bajo capas de prudencia, de autocontrol, de sobrevivencia emocional. A veces, la desaparición de alguien muestra tus propios límites. Te enseña hasta dónde te has negado a ti mismo para mantener una relación. Te revela todo lo que estabas sosteniendo en silencio. Y acá viene una verdad que duele y libera al mismo tiempo. A veces, quien se va sin despedirse solo está haciendo en voz alta lo que tú también estabas haciendo en silencio. Estabas callando lo que sentías. Estabas escondiendo lo que querías. Estabas reprimiendo lo que te dolía. Estabas soportando más de lo que tu alma podía. Estabas sosteniendo un vínculo con más miedo que deseo. El silencio del otro no solo te hiere, te muestra. Y cuando lo aceptas, cuando te atreves a mirar lo que está ocurriendo dentro de ti, algo empieza a transformarse. Ya no buscas respuestas afuera. Ya no esperas que el otro regrese a explicar. Ya no suplicas un cierre que no llega. Empiezas a entender que el único cierre real es interno, que el único final verdadero es el que tú te das, que la única explicación necesaria es la que tú descubres en tu propio viaje psicológico. El silencio, entonces, deja de ser una herida abierta y se convierte en territorio fértil, en un espacio para mirarte sin máscaras, en un espacio para cuestionar tus patrones, en un espacio para escuchar tu inconsciente, ese que siempre te habló, pero que no siempre quisiste oír. Y ahora que empezaste a comprender las raíces del silencio ajeno y lo que despierta en ti, es momento de avanzar hacia algo más profundo, la manera en que este tipo de abandono revela tu sombra psíquica, tus mecanismos de defensa más invisibles y las partes de ti que has escondido incluso de ti mismo. Eso te espera en el próximo bloque. Hay una región dentro de la psique que no solemos visitar. Es ese rincón profundo donde guardamos lo que no queremos admitir, donde escondemos lo que nos incomoda, donde vive la sombra que todos cargamos. Freud la llamó lo reprimido. Jung más tarde le dio nombre de sombra, pero ambos apuntaban a lo mismo. Esa parte de ti que existe, actúa y decide, aunque tú prefieras no verla. Cuando alguien se va en silencio, esa sombra se activa. Se despierta como un animal que reconoce el olor de un antiguo peligro. Y entonces, sin pedir permiso, comienza a revelarte aspectos de ti que normalmente esquivas. Tu necesidad de control, tu miedo a la pérdida, tu inseguridad sobre tu propio valor, tu tendencia a idealizar o a sostener vínculos que ya no te sostienen a ti. Todo eso emerge de golpe, como si la ausencia del otro encendiera una luz dentro del cuarto donde escondes lo que no quieres enfrentar. Porque así funciona el inconsciente. Aprovecha las grietas para mostrarte lo que no habías querido mirar. Imagina por un instante que dentro de ti hay una casa llena de habitaciones. Algunas están iluminadas, ventiladas, ordenadas. Esas son las partes que conoces. Tu manera de pensar, tu conducta diaria, tus decisiones más conscientes. Pero hay habitaciones cerradas, oscuras, donde nunca entraste, y cuando alguien se va sin decir palabra, una de esas puertas se abre sola. No sabes cómo, no sabes por qué, pero de pronto aparece algo que estaba escondido desde hace años. Un miedo, una escena, una fragilidad, un deseo que creías enterrado.
Y aquí ocurre algo fascinante. El silencio del otro ilumina tu sombra. La sombra no es mala, no es peligrosa, no es algo que debas rechazar. Es simplemente todo aquello que no has integrado de ti mismo. Y cada abandono en silencio funciona como un espejo que refleja exactamente eso, las partes tuyas que todavía no has abrazado. Quizá descubres que te cuesta poner límites, o quizá que te apegas rápido porque temes quedarte solo, o quizá descubres que amas desde la carencia, o desde la culpa, o desde el miedo a ser abandonado, o tal vez descubres algo aún más profundo, que tú también guardas silencios que otros han recibido, igual que tú estás recibiendo porque nadie es solo víctima del silencio. Todos hemos sido también quienes callan, todos hemos huido alguna vez sin explicar, todos hemos desaparecido para evitar enfrentar algo. Todos tenemos un rincón donde las palabras se vuelven demasiado pesadas, demasiado peligrosas, demasiado sinceras. Y cuando reconoces esto, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no miras el silencio del otro como una ofensa personal, sino como un acto humano imperfecto, doloroso, pero comprensible. Empiezas a ver que el otro también cargaba sus sombras, sus heridas, sus fantasmas, que no se marchó para herirte, sino para protegerse. Que su silencio no fue una estrategia, sino una incapacidad emocional. Pero aún así el impacto en ti es real, y ese impacto necesita ser comprendido. Freud hablaba del mecanismo de defensa llamado proyección. Eso que no puedes aceptar de ti, lo ves reflejado en los demás. Y en el abandono silencioso, la proyección se vuelve especialmente intensa. Proyectas en el otro todas las dudas que ya tenías sobre ti. No fui suficiente. Me dejó porque algo estaba mal en mí. Si realmente me hubiera querido, habría dicho algo. Cuando en realidad la mente está proyectando en el presente las historias del pasado. Lo que duele del silencio no es la ausencia, es lo que tú interpretas en esa ausencia. Pero en esa interpretación también se esconde una oportunidad inmensa. La oportunidad de descubrir cuántas veces te rechazaste a ti mismo antes de que alguien más lo hiciera. La oportunidad de ver cuántas veces callaste tu verdad para no perder el amor de otro. La oportunidad de reconocer que has vivido intentando evitar un abandono, y aún así, el abandono llegó. Y no porque fallaras, sino porque la vida siempre te enfrenta con aquello que necesitas comprender. La transformación comienza cuando dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a mirar desde la conciencia, cuando entiendes que el silencio del otro es una revelación de tu mundo emocional, un mapa hacia tu interior, una invitación a sanar lo que llevas cargando desde hace demasiado tiempo. Porque si lo miras con honestidad, el silencio te está diciendo algo. Te está indicando una zona que necesita atención, un patrón que necesita romperse, una historia que necesita ser reescrita. El verdadero cambio ocurre cuando conviertes ese silencio en una puerta hacia ti mismo. Cuando decides que no necesitas una explicación externa para cerrar lo que te duele internamente. Cuando eliges entender que el valor que tienes no está determinado por quien se queda o quien se va. Cuando comprendes que no puedes controlar las decisiones del otro, pero sí puedes elegir qué haces con el eco que dejan dentro de ti. El silencio puede convertirse en un inicio, en el comienzo de un nuevo diálogo contigo, en la posibilidad de escucharte como nunca antes. Porque solo cuando el ruido externo desaparece, puedes oír la voz de tu inconsciente, esa que te dice la verdad sin adornos, sin máscaras, sin defensas. Y esa verdad es simple y profunda. No eres responsable del silencio que otro eligió, pero sí eres responsable de lo que haces con lo que despierta en ti. Y estamos casi listos para llegar al clímax de este viaje, donde esa sombra iluminada se transforma, donde el dolor se convierte en comprensión, donde el silencio revela su mensaje final. En el último bloque, daremos forma a la revelación, la liberación que ocurre cuando entiendes lo que de verdad significa que alguien se vaya en silencio. Hay un instante, justo antes de comprender algo profundo,
en el que sientes que todo dentro de ti se detiene. No es dolor, no es alivio, es una quietud casi sagrada, como si tu inconsciente supiera que estás a punto de cruzar un umbral. Ese umbral aparece ahora aquí, mientras respiras estas palabras y te acercas al significado más íntimo de lo que revela alguien que se va en silencio, y lo que revela ese silencio dentro de ti. Porque después de recorrer todas las capas, el miedo, la sombra, la memoria, la proyección, la repetición, llegamos a la verdad final. Nadie se va en silencio porque no le importes. Nadie desaparece sin explicaciones porque seas insuficiente. Nadie te deja sin palabras porque no merecías un cierre. La razón es otra, más humana, más compleja, más profunda. Quien se va en silencio se está retirando de un conflicto interno, no de ti. Una parte de él no supo cómo quedarse sin romperse. No supo cómo hablar sin desbordarse. No supo cómo enfrentar lo que sentía sin miedo a su propia verdad. Y así, eligió la única salida que su inconsciente conocía, la huida silenciosa. Ese acto no se dirige contra ti, se dirige contra su propia vulnerabilidad. Pero lo que realmente importa en este punto no es comprender al otro, sino comprenderte a ti, porque el silencio ajeno no solo revela su herida, revela la tuya. Revela lo que esperabas, lo que necesitabas, lo que te dolía mucho antes de que esa persona llegara a tu vida. Revela cuánto has buscado validación en el lugar equivocado. Revela cuánto has postergado tu propio cuidado emocional. Revela cuántas veces te has dejado para después. Y aquí nace la transformación. El silencio, si lo escuchas con profundidad, no es una clausura, es una invitación. Te invita a volver a ti, a mirar tus patrones con honestidad, a reconocer tus emociones sin juzgarlas, a dejar de mendigar explicaciones y comenzar a darte a ti mismo lo que buscabas afuera, a cerrar los ciclos con tu propia mano, con tu propio nombre, con tu propia conciencia, porque nadie puede darte un cierre que no te das tú. Cierre no es que el otro vuelva, cierre no es que el otro hable, cierre no es que te expliquen lo que hicieron, cierre es que tú entiendas por qué te dolió tanto, cierre es que aceptes que la historia terminó, aunque no haya sido del modo que imaginabas. Cierre es que decidas no seguir cargando lo que no te pertenece. Cierre es que tomes tu propia voz y la escuches. El silencio del otro te empuja a despertar la tuya, y aquí está la revelación final. El silencio no te destruye, te revela, te muestra quién eres cuando ya no puedes apoyarte en nadie más. Te muestra la fuerza que ocultabas, la claridad que temías reconocer, la capacidad inmensa de reconstruirte desde dentro. Te muestra que puedes avanzar incluso sin respuestas. Te muestra que puedes sanar incluso sin retorno. Te muestra que puedes cerrar incluso aquello que quedó abierto. Porque lo que entiendes te libera. Ahora imagina por un momento esa casa interna de la que hablábamos. Ya no estás en la puerta cerrada, ya no estás en la penumbra, ya no estás buscando afuera lo que solo podías encontrar adentro. En este punto, tú decides entrar en la habitación donde guardaste tus silencios, tus miedos, tus despedidas. Y cuando enciendes la luz, te das cuenta de que lo que se escondía allí nunca fue algo que debías temer. Era una parte de ti que estaba esperando ser reconocida. La aceptas, la integras, la abrazas. Y al hacerlo, el silencio deja de ser amenaza para convertirse en maestro. Lo que antes te dolía ahora te enseña. Lo que antes te confundía ahora cobra sentido. Lo que antes te hundía ahora te eleva. Lo que antes te dejaba sin aire ahora se vuelve respiración profunda. Comprendes que no necesitas que nadie hable para entender lo que sucedió. Comprendes que no necesitas un cierre externo para seguir adelante. Comprendes que no necesitas perseguir respuestas que no están fuera, porque todas las respuestas que importan estaban dentro de ti, esperando este momento. Así, el silencio se transforma. Ya no es vacío, ya no es abandono, ya no es herida.
Ahora es un espejo limpio, donde por fin te miras sin distorsión. Y en ese reflejo hay alguien que ya no depende del retorno del otro, alguien que ya no carga culpas que no son suyas, alguien que ya no se reduce a una despedida incompleta. Hay alguien nuevo, alguien consciente, alguien íntegro, alguien que entiende que el valor propio no se define por quien se queda o quien se va. El silencio logró lo que las palabras nunca habían logrado: devolverte a ti mismo. Y en ese regreso interior, en esa revelación silenciosa, surge la frase que lo resume todo: lo que no miras te controla, pero lo que miras te libera, y lo que entiendes te transforma. El inconsciente siempre encuentra un camino, y hoy, a través del silencio ajeno, encontró el tuyo.